Muy buenas tardes, comenzamos la grabación a día 11 de junio de 2025, hora 18:33, hora española. Y digo hoy hora española porque nos hablan desde Uruguay, Montevideo, si no me equivoco, y Sí. volvemos a tener a mi querido Álvaro Fernández Teixeira Núñez. Para el que no lo conozca, bueno, fue de los primeros entrevistados, sí, yo creo que fue la entrevista número 20 o 30 que hice hace ahora ya un año y medio. Y bueno, él es agrónomo, siempre leo esta descripción porque me gusta mucho. En algún momento de mi vida trabajé como tal, en un programa de desarrollo rural, docente de filosofía en el colegio Monte Sexto, retero de caballos, cosechador de tabaco. Bueno, un hombre muy relacionado y muy anclado a la naturaleza y a la tierra. Así que bienvenido de nuevo, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Moisés? Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, realmente es un placer estar contigo. La otra vez me sentí muy cómodo en el programa y bueno, y esta vez no me cabe duda que será igual. Bueno, para mí es un honor tener a personas como usted aquí, porque aportan, a pesar de tener experiencia, sabia nueva también, y eso es un gusto. ¿Qué tal las cosas por Uruguay? Bueno, aquí estamos con un nuevo gobierno, con un gobierno, un cambio de signo aparente. En mi concepto, son todos globalistas, pero hay algunos globalistas un poco más perezosos o más lentos, como los que teníamos antes, y otros globalistas más acelerados y más fervientes como los que tenemos ahora. Pero bueno, es un cambio de aceleración en el globalismo, que es todo más o menos el Hay mismo. algunos alumnos de globalismo más aplicados que otros, ¿no? Exactamente, exactamente. A Desde hace mucho que está el gobierno. ver, hablando un poco más en serio, ¿eh? Desde hace mucho que llegó al gobierno. Es que no sigo, no he seguido la política de allí. En marzo empezó el nuevo gobierno. Uh -huh. Las elecciones fueron el año pasado, en octubre, la elección nacional, en noviembre el balotaje, y bueno, y ahora asumió el gobierno el 1 de abril, y después, bueno, ahora en mayo fueron las elecciones municipales, Uh -huh. que son más bien regionales o departamentales. Pero no, yo lo que digo un poco más en serio es que a ver, la izquierda en general siempre es como más acelerada que Uh -huh. la derecha, y a veces entre comillas derecha, porque hay una cierta derecha que viene a ser más bien una no izquierda, que es una especie de centro, pero que para captar votos de la izquierda se tira hacia la izquierda, entonces termina siendo una centro izquierda más que una derecha. Y bueno, eso yo creo que es una constante. Creo que pasa un poco en España y creo que pasa un poco acá Igual, también, que algunos partidos grandes podría de estar derecha hablando de no, España perfectamente. no son tan de derecha. Exactamente. Bueno, sí, es un tema, ¿no? Hoy el globalismo es un tema, pero es un globalismo con pies de barro, ¿no? Creo Uh -huh. que se ve claro que cuando hay gente que se le opone, lo frena, o puede frenarlo, eh, puede tener un freno pero necesita eso, ¿no? Gente que se le oponga y que se le oponga con firmeza. Las medias tintas no caminan con el globalismo, ni Uh con la -huh. cultura woke, ni con la Agenda 2030, ni con todas estas cuestiones. Bueno, aquí en la Unión Europea, no sé si conoce el caso, pero yo creo que el caso más palmable ha sido las elecciones de Rumanía, ¿no? Sí, 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 Ha exactamente. sido, Sí, sí. en mi opinión, vamos, aquí la hemos analizado con analistas y con expertos y es una barbaridad, ¿no? Como la Sí. Unión Europea directamente ha negado una elección, ¿no? Que le resultaban desfavorables para sí misma y hasta que no ha ganado por tercera elección el candidato que ellos querían, no la ha dado por válida. Exactamente, sí, 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 no, es así. Es así, es una democracia, pero siempre que gane el que Además, yo quiera. un candidato cristiano, bueno. Sí, 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 sí. Sí, está claro con varios, ¿no? Porque bueno, también
en momentos de campaña, de elecciones, sabemos que a los que se desvían un poquito de lo que es la ultraizquierda, lo tildan de ultraderecha. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ese tipo digamos, de propaganda en contra, que lo hacen muy bien además, porque hay que sacarse el sombrero, realmente son muy buenos para hacer el mal, y son mejores para hacer el mal ellos que nosotros para hacer el bien. Entonces, a veces es lo que pasa, ¿no? Tienen mucha habilidad. Bueno, eso, a ver, eso está en el Evangelio, ¿no? Son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Eso lo dice, está en la Biblia, así que, bueno, es algo que es propio de la condición humana y de la condición humana digamos, de algunos que tratan de hacer las cosas bien y de otros Mm. que, bueno, que le hacen el juego al demonio, de última. Y además, no sé si pasará también en Uruguay, pero aquí prácticamente el 80% de los medios de comunicación los tienen bajo control. Sí, Y exactamente. de, Sí, de pasa hecho, lo mismo. nosotros, unos amigos, bueno, y gente que tratamos un poco, que estamos en este círculo, los llamamos el equipo de publicación sincronizada, ¿no? Que se Ujú. ponen todos de acuerdo y publican lo mismo en varios sitios, pero es que de copia y pega, directamente de las Sí, agencias de Reino Unido, y sí, sí, copian sí. y pegan los titulares todo igual, Sí, los sí, mismos. además son perezosos. Una vez ya piensa, dice, pero esto, bueno, 1984, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Y aquí, Exactamente, exactamente. Bueno, mirá, aprovecho para hacer un poco de propaganda. sí, sí, por supuesto, Sobre por ese supuesto. tema de 1984, yo no sé si tú la llegaste a ver, pero hay una conferencia que dio el padre Javier Olivera Rabasi en Uruguay, en Montevideo, en septiembre de 2024, en septiembre del año pasado. Está colgada en su canal de YouTube, que no te la cuenten. Nosotros lo trajimos al padre acá, bueno, la presento yo, de hecho, la conferencia, y bueno, está colgada y es muy buena. Quien quiera saber de lo que estás hablando y que de repente no haya leído o simplemente haya escuchado por ahí de qué se trata el libro 1984, está muy bueno porque además es un paralelismo espectacular con la realidad actual. Así que bueno, Totalmente. eso ¿Cómo yo se creo que... llama, cómo se llama el canal para recordarlo? El canal se llama Que no te la cuenten. Que no te Correcto, la bueno. cuenten, porque digo, que no te la cuenten viene a ser una expresión popular del Río de la Plata, como que no te hagan en un verso, ¿no? Como que no te mientan. Voy a Eh, apuntármelo yo que también. no te la cuenten, el padre Javier Olivera Rabasi es el sacerdote que da esa Padre. entrevista. Es bastante conocido en España, por lo menos en ciertos círculos. A ver, yo Eh, no lo conocía. Bueno, por bueno, el es muy nombre, por bueno. lo Yo, menos, ¿no? yo lo recomiendo mucho porque es un gran referente en Hispanoamérica de lo que es la batalla cultural, que en el fondo es espiritual. Perfecto, y recordar también a la gente que nos esté viendo que en la descripción del vídeo dejaré también el blog y, bueno, donde pueden encontrar los artículos de Álvaro Fernández en la Perfecto. mañana y bueno, en varios sitios más. Lo dejaré justamente en la descripción para que puedan pinchar el enlace y bueno, recomendable Bien. 100% los artículos que escribe don Bueno, Álvaro. muchas gracias. Muchas gracias. Hablando un poco de los medios de comunicación, que te decía, allí en Uruguay es algo parecido. Sí, 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 es muy similar. ¿Hay algún medio, digamos, que se la juega y que dice otras cosas distintas del concierto general, pero en general es así? Hay muchos medios que sí, que van alineados con un discurso, con una prédica, y, este, y, y el que se sale, ¿no? Es un loquito, un conspiranoico, cosas por el estilo, ¿no? Son los Negacionista, ¿no? epítetos los galones que uno se gana cuando enfrenta a determinado statu quo. Totalmente. Don Álvaro, quería preguntarle como, para empezar, que creo que es obligado, ¿qué opina usted Sí. del nuevo Papa? Bueno, yo León tengo mucha XIV. esperanza en el nuevo Papa. Tengo mucha esperanza en el nuevo Papa. Mirá, te voy a hacer un cuento. Lo escribí también por ahí en algún lado. Ujú. El día anterior a la elección, el 7 de mayo, me fui a confesar con mi confesor habitual
que es un obispo emérito de acá, y le dije, me parece que la iglesia necesita o un Pío XIII o un León XIV. Y me Sí, sí, sí. dijo, difícil. Y salió León XIV. Además que, bueno, Bueno, independientemente de la anécdota, León XIII tiene una historia interesante también. León XIII tiene una historia interesantísima y tiene unas encíclicas interesantísimas que yo me he puesto a repasarlas. Mirá, se cita mucho a León XIII por la Rerum Novarum, que fue la encíclica social, de la cual después salieron otras encíclicas. Salió la Quadragésimo Ano, salió creo que era la Octogésimo Ano, no me acuerdo, pero y después salió la Centesimus Annus, que la sacó Juan Pablo II, pero hubo dos anteriores con respecto a esta, y bueno, y realmente es una encíclica espectacularmente buena, pero también hay otras encíclicas, una contra la masonería, concretamente contra la masonería, diciendo una enorme cantidad de verdades sobre este tema, ¿Sí? y después otra promoviendo la enseñanza la enseñanza filosófica dentro de la iglesia en base a los textos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, que es el mayor teólogo de la iglesia católica de todos los tiempos, mayor filósofo de la iglesia de todos los tiempos, como se dice por ahí, el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Realmente la obra de Santo Tomás de Aquino es algo impresionante, incluso para la época, pero incluso para esta época sería igual de impresionante, por su Totalmente. extensión, por su profundidad, por su certeza, por su veracidad. Y bueno, y son encíclicas que realmente fueron muy importantes. Y bueno, a mí me da mucha esperanza este Papa, primero que se haya puesto el nombre de León XIV, después, bueno, que esté de alguna manera dando señales todo el tiempo de que es un Papa que está en la doctrina y en la tradición de la Iglesia. A mí me da mucha tranquilidad, me da mucha paz, me da mucha alegría ver que es un papa que permanentemente está hablando de Jesucristo, que permanentemente está citando también a la Virgen, que permanentemente está hablando con claridad, sin digamos, sin esa espontaneidad que a veces puede ser peligrosa porque uno puede llegar a decir cosas que no son las correctas o que pueden ser ambiguas. No, este Papa está hablando con claridad, está hablando con certezas, está hablando desde un punto de vista eminentemente católico y bueno, eso da mucha esperanza. Evidentemente no puede hacer todo el primer día, todos los cambios que puedan ser necesarios no puede hacerlos el primer día, no puede restaurar todo lo que esté para restaurar desde el primer día, pero creo que van en buen camino y la verdad que estoy muy contento con este Papa. Bueno, gracias a Dios, es el que tenemos y bueno, y hay que rezar mucho por él. Además, relativamente joven, bueno, contando los papas anteriores, o sea que tiene, si no pasa nada, tiene un gran camino por delante. Sí, sí, Y sí. bueno, una de las cosas que más me está llamando la atención es también el papel que está jugando incluso en la guerra, ¿no? De Ucrania y Rusia, ¿no? Que está interviniendo, está hablando con las partes y demás, sí que se está involucrando desde el principio y eso es algo que a mí, la verdad, que me ha sorprendido. Es que a mí me parece muy bien que un papa se involucre en el sentido de hablar con las partes, de tratar de Claro, claro. interceder, lo que me parece que sería un error, que él, yo estoy seguro que no lo va a cometer, pero lo que es un error es que un papa, cuando tiene precisamente el papel de intercesor, tome parte por uno de los dos lados, ¿no? Totalmente. Ese es el error que hay que evitar y yo creo que León XIV tiene clarísimo cuál es su papel real y creo que lo va a evitar y creo que va a ayudar a ponerle fin a esto, ¿no? Evidentemente es muy complejo el tema, pero no creo que sea una sola persona la que lo resuelva, pero creo que puede ayudar mucho a resolverlo.
recomiendo muchísimo a la gente porque a raíz de León XIV he estado, ya leí en su momento historia de los últimos papas, digamos, de los últimos 200 años. Sí. Y bueno, León XIII, con la encíclica que creo que ha nombrado antes de Rerum Novarum, ¿no? Del año 91, Rerum Novarum. abogando por un salario digno de los trabajadores. De hecho, le llamaban el Papa de los Obreros. Exactamente. Y, o sea que desde aquí recomiendo a la gente que lea un poco su historia, porque me parece muy, 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 muy interesante y sobre todo por la época y el contexto histórico, ¿no? En el que vivió, ¿no? Acá lo tengo a León XIII. Anda. Este es León No lo XIII. sabía. Anda. Sí. Este es León XIII. Sí, casualmente, esto sí es casualidad, pero bueno, la historia es para otro día. Pero sí, lo tengo acá, lo tengo conmigo acá al lado. O sea, fue una sorpresa para usted cuando eligió el nombre. Sí, totalmente. No podía creer, porque claro, porque además es un nombre tradicional, digamos, es un nombre que tiene su carga, todo nombre de papa tiene su carga y hace referencia, en general hace referencia o es un homenaje al papa anterior, ¿no? Que llevó ese nombre. Y yo creo bueno, que en este caso es muy bueno porque además también fue un papa que tuvo que actuar en un momento difícil de la Iglesia, tema de la disolución de los Estados Vaticanos, y la unificación de Italia, todo eso, que fue un problema geopolítico muy importante en su tiempo, y bueno, y hoy en día este Papa tiene que afrontar otros problemas también geopolíticos que son de gran Bastante trascendencia, intenso. ¿no? Bastante intenso. Ahora le preguntaré Sí, por ello. sí. Sí. ¿Qué conclusiones saca del papado de Francisco? Bueno, el Papa Francisco creo que intentó hacer lo mejor que pudo, y creo que a veces puede que haya fallado, porque me parece que a veces se apresuraba a contestar, quizá a veces contestaba sin un libreto o fuera de libreto, y eso muchas veces dio pie a ambigüedades que después pudieron ser malinterpretadas por mejor buena voluntad que hubiera puesto, ¿no? Yo creo que no hay que juzgar las intenciones, pero que creo que sí es posible juzgar hechos. Y bueno, y hay algunos hechos en la historia del pontificado del Papa Francisco bueno, que quizá no hayan sido lo más lo más felices posible, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, el caso de la fiducia supplicans, el caso donde se habilitó la bendición a parejas irregulares del mismo distinto sexo, el caso de la Amoris Laetitia, donde hubo algunas también ambigüedades o se dio pie a algunas cosas que no estaban dentro de la doctrina de la Iglesia. Y después, bueno, lo otro es que realmente a mí por contraste, te vas a dar cuenta de lo que quiero decir, que a mí y la audiencia, por supuesto, a mí me da mucha tranquilidad el hecho de que hoy León XIV sea doctor en Derecho Canónico, porque va a respetar mucho el derecho canónico. Eso es. Y eso es muy necesario en la Iglesia. Y eso en algunos casos no se estaba respetando quizá como era necesario, como se debía. Entonces yo creo que el hecho de que León XIV sea doctor en Derecho Canónico, creo que le da a su pontificado y al pueblo cristiano le da una certeza de que se va a respetar eso que es tan importante, ¿no? Respetar las leyes que están establecidas y respetar los procedimientos que están establecidos para lo que sea necesario, ¿no? Para corregir. Además, un papa que también conoce bastante bien, ¿no? Sudamérica. Creo que estuvo en Perú, si no me equivoco, durante 20 o 30 años.
si no me Sí, equivoco. sí. Sí, estuvo en Perú durante mucho tiempo. A mí, a ver, yo creo, y esto es una opinión personalísima, ¿no? Ujú. Que se tome como quien viene, que simplemente soy un fiel católico más, no pretendo ser nada más que eso. Pero para mí, personalmente, a ver si se entiende, yo lo que creo es que el pastor, más que tener olor a oveja, tiene que tener olor a incienso. O sea, yo creo que es bueno que los sacerdotes sean sacerdotes 100%, a eso me refiero. Vale. Que sean sacerdotes 100% y a ver, si tiene mayor o menor conocimiento de América Latina o de Hispanoamérica, como prefiero decir yo, o de Iberoamérica, Ujú. eh, eso para mí no mueve demasiado la aguja. Lo que Es mueve la aguja secundario, es que sea fiel al magisterio, que sea fiel a la doctrina de la iglesia, que sea fiel a la tradición y en definitiva que sea fiel a la transmisión del mensaje que quiso transmitir nuestro Señor Jesucristo. No se trata de totalmente, otra cosa. Es eso lo que totalmente. tiene que ser un pastor, un papa, bueno, un sacerdote, un obispo, la Sea de jerarquía. donde sea, claro. Creo que tiene que ir por ahí. Totalmente de acuerdo. Álvaro, bueno, pasamos un poco, ya que hemos estado hablando de geopolítica, y ahora ya pasamos, si quiere, a unos temas a tratar sobre estos tres artículos. No sé qué opinión tiene o qué análisis puede hacer de lo ocurrido en Palestina, en Gaza, porque vemos que está aumentando cada vez más la presión. No sé si tiene alguna opinión sobre... Bueno, mira, a ver, mi opinión es la siguiente. A mí, como católico, por supuesto que me preocupan todas las víctimas inocentes, pero en primer lugar me preocupan los católicos que están en Gaza. Total, que, Me claro. preocupan sobre todo los católicos que están en Gaza porque, como decimos Hay acá, mucha gente que no sabe que es cristiano y católico en Gaza. hay católicos en Gaza y yo les recomiendo a los que no sepan y se quieran enterar que pongan en internet o en YouTube, donde sea, que pongan el nombre Gabriel Romanelli, y es un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado argentino que está en Gaza desde que comenzó esto y desde antes, hace 30 años que está en Medio Oriente, ha estado en Siria también, está en Gaza desde que comenzó el conflicto y la verdad que su testimonio es relativamente no, es realmente impactante, emocionante Me lo y voy a bueno, apuntar también. es realmente muy importante su testimonio porque además, a ver, es un hombre que habla nuestro idioma, Puede repetir el nombre para apuntarlo? el nombre del sacerdote es Gabriel Romanelli, Gabriel Romanelli Romanelli. con dos L's, con Sí. doble L, bueno, este sacerdote está haciendo una obra tremenda, humanitaria en Gaza. Hay artículos también espectaculares, entrevistas que le han hecho. Bueno, a mí me preocupan particularmente los católicos, decía, ¿por qué? Porque si bien todas las víctimas inocentes, y hay víctimas inocentes de los dos lados, hay víctimas inocentes israelíes y víctimas inocentes palestinas, pero me preocupan sobre todo los católicos porque no tienen nada que ver en el conflicto. Nada. Porque si es un conflicto entre Hamas, que bueno, que de alguna manera bueno, uno puede decir, bueno, son palestinos, bueno, está, bueno, podemos en todo caso involucrar a los palestinos. Con los israelíes, bueno, que está bien, son judíos, son israelíes, son, bueno, del otro lado, fenómeno. Pero estos viven en Gaza, su peor pecado fue vivir en Gaza o nacer en Gaza, y son cristianos. Y no tienen nada que ver en esa pelea entre palestinos musulmanes y israelíes judíos, no tienen nada que ver. Y están sufriendo todas las consecuencias. Están siendo Totalmente. usados por los terroristas de Hamas, que son terroristas, y no le bajo una letra, son Totalmente. terroristas, están siendo usados por los terroristas de Hamas como escudos humanos y están siendo muertos por las balas y por los misiles de los israelíes. Y son gente inocente, realmente inocente, porque no tienen nada que ver en el conflicto. Esos son los que a mí más me preocupan y bueno, habrá que rezar para que esto se termine de una vez, si es que tiene en algún momento solución, porque hace muchos años que está en la vuelta y no se soluciona, ¿no?
Pero realmente es preocupante. Por supuesto que de los dos lados hay injusticias, por los dos lados han habido víctimas inocentes y bueno, pero el asunto ahora me parece que es tratar de terminarlo, tratar de rezar para que esto se termine y tratar de rezar por todas las víctimas inocentes y a mí en particular las que más me preocupan, como digo, son los católicos que están ahí y que no tienen nada que ver. También lo que sucedió en Siria con los cristianos también, pues Sí, terrible. en Siria pasó algo parecido. Lo de Siria es terrible, ¿no? Pero de Como Siria hoy, exterroristas están ahora mismo, ¿no? Al frente de ese país. Es exacto, terrible. sí, sí. Con la Sí, sí. connivencia de la Unión Europea, ¿eh? El ministro Sí, de sí. Exteriores español dándole la mano, ¿no? Al Judaine. Bueno, ya Y sabemos lo que es la Unión Europea, ya sabemos lo que es la ONU. que para mí es la imagen del terror, esa Sí, foto. sí, 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 totalmente de acuerdo. Tanto la Unión Europea como la ONU, Sí, la como estos OTAN. organismos internacionales quieren ir hacia un gobierno mundial y bueno, pero ¿qué pasa? Yo creo que el gran problema que tienen es que ellos muchas veces pienso que creen, porque es lo que cree todo totalitario, Uh-huh. es que ellos van a avanzar y que de algún modo van a avasallar la naturaleza humana y que nadie se les va a oponer. Pero basta que algunos se paren y se les opongan para distorsionar sus planes y a veces son gente poderosa las que se empiezan a oponer. Hasta hace unos años prácticamente nadie se les oponía y bueno, y ahora empezaron a oponerse algunos gobernantes fuertes. Por ejemplo, Trump. Por ejemplo, Meloni, por ejemplo, bueno, Vox también está la gente de Vox, o por ejemplo, eh, Orbán, que es Orbán, para mí el paradigma de lo que es un gobernante totalmente. que tiene coraje, por decirlo finamente. Este, Roberto Fico también, en Eslovaquia. sí, 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 hay una cantidad, lo que pasa es que Orbán yo creo que ya lleva como 15 años en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Hay hay eh, una generación, digamos, de políticos que son soberanistas, que no se inclinan ante la ONU y que no se arrodillan Y delante de la fíjese que ONU. viene de la Europa Oriental, ¿eh? No viene, Sí, sí, la Europa Occidental es todo lo contrario, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, bueno, igual hay gente que aparece, ¿no? Igual hay gente que aparece. Quizás sean más los de Europa Oriental, pero igual hay algunos que Uh-huh. aparecen o tratan de aparecer o tratan de hacer algo. De repente no son todos, muchas veces lo que nos Uh-huh. pasa a veces a los que estamos de este lado, sobre todo a veces a los católicos, es que a veces somos muy puristas, ¿no? Entonces, Uh-huh. bueno, sí, no, sí, coincido en esto y en esto, pero fulano dice esto que yo no estoy de acuerdo, entonces, y ya estamos Sí, totalmente divididos, ¿no? Cosa que para mí es un error, hay que tratar de, eso es un yo error, eso es un error. no digo que haya que juntarse con cualquiera, Uh-huh. pero hay que juntarse por lo menos con los que están de acuerdo en las cosas Un objetivo común, fundamentales y después resolver los conflictos, los totalmente. pequeños conflictos internos. Justo antes de esta entrevista estaba hablando con una serie de amigos que tienen canales de YouTube también, ¿no? Que hablan de política, de historia, y Ujú. hablábamos de eso, ¿no? Estamos intentando hacer como una especie de red, de unirnos muchos canales que pensamos que podamos tener una idea política diferente, Excelente. pero que somos patriotas, que somos antiglobalistas, ¿no? Que somos enemigos de esta agenda 2030, de esta, bueno, pues de estas estructuras supranacionales, ¿no? Que al final son las que Ujú. gobiernan nuestros países y que estamos de acuerdo yo creo que con cualquier cristiano, cualquier católico que son el mal, vamos, mi Sí, sí, opinión, sí. ¿no? Y estamos hablando, ¿no? De hacer como una especie de red de canales, juntarnos para después Ujú. hacer algún tipo de asociación uniendo diferentes ideas, pero con un objetivo común, que es un poco lo que estábamos hablando. Yo creo que eso es importantísimo, Excelente. pero el mayor enemigo para eso, o la mayor, sí, el mayor enemigo para que eso se dé es el ego. El ego. Hay mucho ego, Exactamente, mucho, exactamente. El ego, que de alguna manera traducido es la soberbia, es la vieja soberbia de siempre, totalmente, la totalmente. soberbia que está en la raíz del pecado original,
la soberbia que sobra del diablo. O sea, eso hay que tenerlo claro. De vuelta, la lucha, la batalla cultural, en el fondo, Una es batalla una batalla espiritual, espiritual. totalmente. Yo siempre digo lo mismo. El ego, la soberbia, es todo parte de esa corrupción del espíritu humano Eso es. por el pecado original, que bueno, que si eso, no, si eso se soluciona, bueno, se soluciona muchas cosas. Y el diablo siempre, acordate que el diablo, la palabra diablo viene de eso, del que divide, ¿no? Significa el que divide. El diablo significa el que divide. Y los Totalmente. cristianos, lamentablemente, muchas veces terminamos divididos cuando los otros, el enemigo de Dios, el enemigo del ser humano, termina unido porque bueno, porque Ellos, justamente ellos, está el ellos, sí poder que, del diablo y a veces no lo ellos tenemos sí en que cuenta lo ellos sí que suficiente. se unen, ¿eh? Ellos sí que se unen. Sí, sí. ¿Sabes por qué yo creo que se unen tanto? Porque, bueno, primero, a ver, creo que nosotros estamos divididos precisamente por eso, ¿no? Porque el diablo siembra cizaña, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero creo que ellos se unen porque no, porque a ver, porque para ellos el fin justifica los medios Eso, y para totalmente. nosotros no. Totalmente. Eso es. En Bueno, general, para nosotros el fin no ellos tienen justifica los medios. tienen un objetivo claro y lo que pase por el medio o en el transcurso para llegar a ese objetivo no le importa. Exactamente, sí, sí, sí. Además, no les importa tampoco contradecirse, decir hoy una cosa y Claro. mañana la otra. Además, porque es que ellos carecen de empatía. Ninguna. Sí, que incluso te digo más, a mí la palabra empatía, sinceramente me gusta hasta por Bueno, ahí nomás. No soy, ¿sabes por qué? Te comento, sí, aprovecho sí. para comentarte por qué. Dime. Porque para mí es la versión pagana o la versión berreta, como decimos acá por estas tierras, de una palabra mucho más fuerte, que es de origen cristiano y que es la palabra compasión. Para Correcto. mí, la compasión es mucho más fuerte que la empatía, porque Sí, sí, totalmente. implica padecer con el otro, con el que está La, sufriendo. la preocupación hacia lo que estás Exactamente. dejando, ¿no? O Claro. sea, no es que yo no valore lo que significa el Uh -huh. concepto de empatía, Uh sino -huh. que yo creo que ese concepto y mucho más está representado por la palabra compasión. Le tomo esa reflexión. Bueno, Bueno, quisiera empezar por... he cogido 3 artículos de los que más me gustan. sí, Uno de ellos es el titulado Afán de novedad. Voy a sí, compartirlo incluso para que la gente lo pueda ver. afán Y de bueno, novedad. recomendar y decir que dejaré los enlaces, recomendar de nuevo, dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Bien, Y aquí hay una cosa que, si me permite leerla, sí, me parece muy interesante, y son estos 2 párrafos, ¿no? Las personas que tienen afán de novedad se entusiasman con las últimas noticias, las últimas novedades tecnológicas, filosóficas y hasta teológicas. Están atentas a los últimos rumores y los creen. Siguen de cerca los últimos cambios políticos, las últimas tendencias culturales e ideológicas, y a menudo ponen su esperanza y sus ilusiones en ellas. Algunos se convierten en consumistas de ideas, mientras otros se transforman en consumistas de cosas: el último celular, la última computadora, el último auto, la última pesadera de alimentos, ¿no? sí, La inmediatez, el consumismo, ¿no? Que yo creo que es hacia donde nos han llevado, ¿no? A ser simplemente consumidores dóciles, ¿no? Consume y calla, ¿no? La reflexión que yo exactamente. hago. Y acabo con la contraparte, ¿no? Mientras tanto, y bien salto aquí un pequeño párrafo, las personas con afán de verdad viven más calmadas y pasadamente. No corren ni se alborotan tanto. Se toman su tiempo para decantar las cosas. Pueden parecer a los ojos del mundo lentos y con frecuencia anticuados, pero a menudo son mucho más perspicaces al momento de interpretar la realidad y de prever el futuro que los que tienen el afán de novedad. Procuran formarse mucho, aunque se informen poco. Eso me gusta mucho. Les parecen más importantes los cimientos del edificio, del pensamiento, que las veletas que lo coronan. En una palabra, procuran ocuparse de la realidad profunda del ser en lugar de correr tras las modas. No les preocupa el que dirán. Si alguien busca agradar, es a Dios. Me parece tremendo esto, ¿no? Yo creo que esto describe muy bien la polarización también que hay de la filosofía de vida que tienen algunos, ¿no? Olvidándome yo en este caso un poco de la parte de las creencias.
Sí, sí, sí. Sí, mirá, yo, a ver, creo que incluso por ahí debe estar también la conclusión que yo saco un poco Sí, de lo todo comparto. este afán de novedad, que viene a ser una frase que yo más o menos la he escrito por varios lados y creo que es una de las claves para, para pensar quizá un poquito mejor de lo que a veces pensamos, y que es lo siguiente: las ideas eh, no son mejores o peores porque sean nuevas o viejas. Las Totalmente. ideas son mejores o peores porque son buenas o malas, Ujú. no porque sean nuevas o viejas. Hablando en términos muy prácticos, la idea de salir a la calle o al campo o a donde sea eh, en un día de lluvia, cubriéndote de la lluvia, es viejísima y sin embargo sigue siendo buena, ¿no? Digo, es una idea muy, muy sencilla, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de temas morales ni nada por el estilo, estamos hablando de cosas prácticas. Y se Eh, confunde también, como usted dice, perdona que le interrumpa, sí, se confunde lo clásico, lo antiguo, hoy es lo retrógrado, ¿no? Lo disparatado, ¿no? exactamente. Lo antievolución, el antiprogreso, ¿no? Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Además, es todo lo contrario porque lo supuestamente nuevo, salvo en algunas cuestiones tecnológicas, por supuesto, Sí. ¿no? Pero lo nuevo realmente en cuestiones que hacen al ser humano, que hacen a nuestra naturaleza, son todas viejísimas. Son las mismas de Ujú. siempre. El otro día estuve en una misa. Me voy a spoilear a mí mismo, como dicen esto del spoiler, porque porque tengo en preparación un artículo sobre este tema, ¿no? Que fue básicamente es recordar o poner mis recuerdos acerca de una homilía que escuché de un sacerdote en la vigilia de Pentecostés. Y este sacerdote un poco decía eso, ¿no? A ver, esta pelea reciente entre Donald Trump y Elon Musk, en el Ujú. fondo, es una pelea de soberbia. Es la misma Lo, soberbia lo que que estábamos hablando llevó antes. a Adán y Eva a enemistarse con Dios. Es lo que estábamos hablando antes. Porque, digo, entonces, no, por eso es que es tan positivo para la educación humana de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de la gente grande también. Por eso es tan Ujú. positivo leer los clásicos, porque los clásicos siempre, invariablemente, nos hablan de una manera espectacular, porque por algo llegaron a ser clásicos, nos hablan muy bien siempre de lo mismo, de la naturaleza humana. Y ese es el gran concepto que hoy creo yo hay que restaurar, el concepto de naturaleza humana. Todos los humanos, de todos los tiempos, de todas las culturas, hemos querido la misma cosa, que es la felicidad. Todos queremos ser felices. No hay nadie a quien uno no le pregunta que no le diga, bueno, sí, ¿y tú qué querés en la vida? Qué es lo más importante para ti en la vida? Y si no te dicen quiero ser feliz, te van a decir una cosa que tiende a la felicidad. Entonces, de última, todo el mundo quiere ser feliz. Y lo que a veces se pierde es cómo se llega a ser feliz teniendo una naturaleza humana determinada, porque hay gente que niega la naturaleza humana, sobre todo en los últimos siglos. Se ha estado negando la naturaleza humana, pero ¿qué pasa con esas negaciones de la naturaleza humana? Los que la niegan chocan contra ella, terminan siempre chocando contra ella. Eh, ¿Cuál es esa naturaleza humana? Bueno, y es que el hombre está creado, ha sido creado por Dios para conocerlo, amarlo y servirlo, a Dios, para amar al prójimo y para ser feliz en la vida eterna. Esa es la condición humana. Entonces, cuando uno se aparta de esa condición humana, cuando uno no reconoce que hay una ley natural, que la ley natural es básicamente decir
¿Qué es lo que dice la ley natural? Lo que conviene a la naturaleza humana. El viejo y querido ejemplo que se le pone a los chicos a veces en clase de filosofía, el ejemplo de la torta, ¿no? Tú pones una gorda frente a una torta y a la gorda le conviene comer un pedazo de torta o le conviene comerse la torta entera y no le conviene. Bueno, a veces nosotros estamos como la gorda frente a la torta y adoptamos actitudes o hacemos cosas que no convienen a nuestra naturaleza humana. Y hay otras que sí convienen y que nos elevan, que son mejores. Sucumbimos a nuestras apetencias, más allá de lo que nos conviene realmente, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, tratando de crear hábitos, ¿no? que nos lleven a actuar de la forma que sí conviene a nuestra naturaleza. Esos hábitos se llaman virtudes. Ahora se habla mucho de los valores por aquí y por allá, pero en realidad lo importante son las virtudes, porque los valores además son etéreos. Las virtudes tenés que vivirlas. Si tú tenés la virtud de la diligencia, pongámosle, tú todos los días haces el trabajo que tenés que hacer, tú todos los días te preocupás por hacer todas las cosas que tenés que hacer, o de la laboriosidad, o de la puntualidad, ¿no? Tú tratás siempre de ser puntual, de empezar en la hora, cuando no te visita alguno que te toca timbre, pero, pero quiero decir, tú sabes a lo que me refiero, digo, sí. Uno trata de ser puntual. ¿Y por qué trata de ser puntual? Por ejemplo, por respeto al otro. Porque si tú quedaste con una persona a tal hora, bueno, tú tratas de estar puntualmente ahí. ¿Por qué? Bueno, porque respetás a la otra persona, si no llegas a cualquier hora. Y la hora es una de las cosas que no se pueden cambiar, porque todo es relativo, sí, pero la hora es la hora. Ahí en España, en Madrid, será a tal hora y acá será a tal otra. Pero es la hora esa y nos decidimos encontrarnos en esa hora y nos encontramos en esa hora. ¿Por qué? Porque eso no cambia, no es relativo. Y una cosa tan simple no es relativa. Esto también es un poco también lo que hablamos en el último directo, ¿no? Sobre el posmodernismo ideológico. Y hablando de lo relativo, ¿no? Que para mí es el relativismo moral, ¿no? El escepticismo cultural, ¿no? El que todo vale, nada es exacto. Y a mí me da mucha rabia cuando, por ejemplo, ¿no? Pues tú vas con tus argumentos, con tus estudios, eres una persona versada, ¿no? En lo que está hablando y te llaman dogmático, ¿no? No, es que usted es un dogmático, ¿no? Pero oiga, váyase usted a los libros y busque lo que estoy diciendo. De dogmático nada. Lo que pasa que, a ver... Es como que ellos quieren transformar la realidad según lo que ellos sienten. Lo que yo siento es lo que vale. Totalmente de acuerdo. Es así, es lo que quieren, es lo que buscan. Pero ¿qué pasa? Por eso digo que si tocan contra la realidad... Lo que quería decir es eso, es que lo que yo te estoy contando a lo mejor sobre ese estudio, sobre esa filosofía, sobre ese hecho histórico, es la hora. Es lo mismo que estábamos hablando de la hora. La hora es la que es, no hay otra. Por mucho que yo sienta que he quedado con Álvaro a las 6:30 de la tarde de España, yo no puedo aparecer aquí a las 7 y decir que, bueno, que las 6:30 serían para él, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, precisamente sobre eso, ¿cuál es el problema? El problema es que se habla mucho de libertad y está muy bien. A ver, la libertad es algo muy bueno. Yo valoro mucho la libertad. La libertad es un don de Dios, para empezar. Ahora, la libertad, primero, la libertad se puede entender de distintas maneras, ¿no? Porque una cosa era la libertad para el hombre del siglo XIII o siglo XIV, y otra cosa era la libertad para el hombre de hoy. Quizá algunas libertades que tiene el hombre de hoy o que se ha tomado o atribuido el hombre de hoy no eran realmente libertades en otra época. Pero bueno, fuera de eso, hay una cosa que es muy importante y es que la libertad, para ser realmente libertad, para que haga al hombre más libre, tiene que estar fundada en la verdad. Si la libertad no está fundada en la verdad, es ahí donde está el problema. Porque si la libertad está fundada en el error, en lugar de hacer más libre al hombre, lo esclaviza.
por ejemplo, si tú tenés, ponele que no tengas, que pierdas, no sé, el sentido del olfato o el sentido del gusto, ¿no? Entonces, bueno, ahora en realidad soy más libre porque puedo comer cualquier cosa sin sentir el olor feo, ¿no? Entonces de repente vas y te comes un pescado podrido en vez de comerte una rica torta, la torta de la gorda, ¿no? En vez de comerte la torta de la gorda, te comes un pescado podrido. ¿Y sos más libre? No, sos más libre si te comes algo rico y algo que te hace bien. Puede no ser la torta, puede ser, no sé, algo más nutritivo, Sí. más equilibrado. No digo vegano, pero bueno, pero algo más, no sé, más nutricionalmente apto que una torta de chocolate. Pero, pero Un buen filete. un buen filete, exactamente. Pero te estás un churrasco, como decimos acá. Sí, sí. Pero, pero te das cuenta que la libertad tiene que estar fundada en la verdad. Si la libertad no está fundada en la verdad, te lleva indefectiblemente a una esclavitud mucho mayor que la que tú pensás que estás ganando. Eso es lo que pasa, bueno, con todos los temas sexuales, ¿no? A ver. Hay gente que está buscando la libertad en una mentira, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, pero a ver, sin entrar en todos los líos estos de Sí. todas estas cuestiones de los LGBTQX y lo que sea, o trans o lo que sea, sin entrar en eso, el hecho de no respetar, cuando uno está casado, no respetar a la mujer con la que se casó y con la que decidió formar una vida, te hace esclavo. El Totalmente. infiel es esclavo. ¿De qué Totalmente. es esclavo? Si es libre y anda por ahí con 10 mujeres más que la que tiene. Es De lo esclavo de mismo. la mentira, porque le tiene que Claro, estar mintiendo a su mujer, a la oficial, digamos, le tiene que estar claro. mintiendo Y ya no para, eres libre. para seguir. No es libre, Claro. no es libre. Yo, que tendré 1000 defectos, pero duermo en paz. Claro. Ese hombre que tiene una, dos o 10 mujeres, no duerme en paz. No duerme, no me mienta, porque salvo que tenga la No, conciencia demasiado oscurecida, pero ni siquiera pues, así. por eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Crees que habrá personas que sí que tengan este tipo de quehaceres, por decirlo de alguna manera, o de aventura? ¿Y crees que habrá gente que sí que pueda dormir tranquilo? Yo creo que, yo creo Sabiendo, que, sabiendo que viven una mentira. mira, lo que yo creo es que O se sí, autoengañan y se creen que no viven en esa mentira. bueno, ahí puede haber una casuística gigantesca, ¿no? Pero yo creo que si bien algunos pueden tener la conciencia muy oscurecida, si bien algunos se pueden autoengañar, creo que todo tiene un límite. Y creo que no, creo que en el fondo, hasta el peor infiel en algún momento de su vida, y quizá con la persona adecuada o lo que sea, tiene que decir, no, sí, la verdad que sí, yo me equivoqué o yo estoy mal o estoy en una situación que no debería ser porque estoy dañando a otro, además. Pero bueno, Sí, además creo, porque creo que ahí. se puede extrapolar, ¿no? Me ha venido a la mente el presidente de gobierno de mi país, ¿no? Mucha Ujú, gente lo tacha de psicópata, ¿no? ujú. Simplemente por eso, ¿no? Porque yo muchas veces me lo pregunto, ¿dormirá tranquilo esta persona con todo el mal que está haciendo, ¿no? Bueno, supongo que viste lo que pasó bueno, aquí en Valencia, ¿no? Con las inundaciones y demás, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. se dejaron abandonadas a más de 200, 300 personas. Cómo se Sí, sí. tardó en actuar simplemente por el hecho de echarle la culpa a otro grupo político que tenía esa comunidad autónoma. Yo muchas veces lo pienso y pienso, ¿esta persona podrá dormir tranquilo? Sabiendo que ha muerto gente por su nación o por su lucha ideológica, bueno, ideológica, su lucha de poder más que ideológica. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo creo que a veces, mirá, yo lo que creo que es que si a veces han habido en la historia, para no centrarnos en un caso solo, pero han habido en la historia una gran cantidad de casos de personas, de personajes históricos, famosos, líderes, lo que fuera, que hicieron un enorme daño. Y lo que yo creo es que en algún momento de sus vidas
aunque sea quizá en el último momento, quizá antes de la muerte, creo que en algún momento tienen que haberse dado cuenta, o por lo menos tienen que haber sentido algo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque creo que está en la naturaleza humana precisamente esa marcada a fuego, esa distinción entre el bien y el mal. Santo Tomás habla, sí, por supuesto, de que el hombre puede hacer un bien real o un bien aparente. A veces piensa que está haciendo un bien real cuando en realidad está haciendo un bien aparente, que en realidad es un bien de repente solo para él. Yo qué sé, el que roba es un bien aparente porque es un bien para él tener algo que antes no tenía o que necesitaba o lo que fuera. Pongámosle que roba una manzana. Pero realmente creo que precisamente porque todos tenemos la misma naturaleza humana, salvo que algunos estén muy enfermos, porque bueno, está, la enfermedad es otro tema, ¿no? Sí, Pero sí. los que no están enfermos, los que no tienen una enfermedad clara, una patología clara, creo que en algún momento se terminan dando cuenta de dónde está el bien y de dónde está el mal. Aunque hay que ser educado para eso, ¿no? Yo me acuerdo que un chico una vez, un chico, no era tan chico porque ya había pasado la adolescencia, pero tuve una charla con él y me dijo, mirá, dice, en mi colegio, dice, yo no sigo muy vinculado, pero lo que le reconozco al colegio mío donde yo me eduqué es que me enseñaron la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, eso ya es Buah. importantísimo, ¿no? Hoy en día Bueno, es la clave. bueno, esa es la mayor enseñanza. Sí, Bueno, ojalá, sí, ojalá, sí. ¿no? Pues Es yo lo mínimo que se le puede pedir a un colegio, ¿no? Sí, a veces pienso eso, que quizás sean personas enfermas, ¿no? Las que rigen nuestro destino, ¿no? O nuestro destino, más una manera de hablar, ¿no? Las que rigen nuestras normas, sí, sí, entiendo, nuestra entiendo. legislación y la manera de vivir, digamos, en la comunidad. Es terrible porque aquí es que se están haciendo auténticas salvajadas aquí en Europa, ¿no? Ahora, estas 2 últimas semanas, por ejemplo, están arrancando olivos centenarios, almendros, ¿no? Para poner placas solares, ¿no? Están expropiando terrenos por la fuerza para digamos, que disminuya nuestra fuerza del sector primario y así poder comprar en otro lado y cambiar el modelo energético, ¿no? Poniendo placas solares incluso en sitios donde realmente, o sea, es una locura porque tenemos mucho terreno donde no hay agricultura, donde no hay plantaciones, donde se puede hacer y casualmente se hace justo donde están los olivos, los almendros, ¿no? Y donde está esta industria agrónoma, ¿no? Sí, sí, sí. Y la gente está empezando a verlo, ¿no? Está diciendo, bueno, porque están saliendo los propios agricultores y ganaderos diciendo, ¿no? Que han venido a expropiarme mis tierras para poner aquí placas solares. Sí, La expropian por la fuerza, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces ya uno deja de pensar que es por algo económico y ya empieza a pensar que hay algo realmente, no sé, satánico, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, Pero hay sí. algo que realmente quiere destruir nuestra manera de vivir. Es que yo creo que es así. Yo creo que es así. Yo creo que lo económico es una parte, pero Claro, porque lo económico, vale, sí, lo puedo entender, ¿no? Pero hasta un cierto punto, ¿no? sí, 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 sí. Si fuese Sí, a ver, económico, se harían otro tipo. No robaría sin necesidad. O sea, si tengo que hacerme rico a tu costa y tengo que robarte, lo hago. Pero si no, voy a empezar por lo que no tengo que robarte y luego quizás acabaré robándote a ti. Pero es que en este caso no, están empezando por lo último. Están empezando quitándole a la gente. Bueno, la semana pasada, hace también 2 o 3 semanas. Ahora resulta que si tú tienes aquí en España 4 gallinas en tu casa, tienes que sacar un certificado, pagar un impuesto y decir las gallinas que tienes, gallinas domésticas, para comerte tus propios huevos. sí, No quieren que nos alimentemos de forma sí, natural. sí. Exacto. No, a ver, lo que pasa en ese caso, en el caso de las gallinas, Mm. lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que está yendo hacia el autoconsumo en comunidades, etcétera, Muchísima ¿no? gente. Hay un Sí, retorno hacia lo rural tremendo, por lo menos aquí en la zona donde yo vivo. exactamente, porque es una forma de escapar del sistema. Eh,
Te pongo un ejemplo. Yo tengo una pequeña chacrita, bueno, a unos 30, 35 kilómetros de Montevideo, donde en algún momento pienso vivir en mi vejez, pienso retirarme ahí más tranquilo también, con una idea de, no te digo una idea de un 100% De autosustento, autoconsumo. pero bueno, pero por lo menos sacar huevos, carne de pollo, yo qué sé, algunas legumbres, hortalizas, frutas, etcétera. Y también tengo agua de pozo ahí, no necesito de la alimentación de la red vial, de la red del tendido de agua, bueno. Y pero hoy en día tengo un inquilino, por decirlo así, porque si bien yo uso la casa, pero le arriendo a él parte del campo que tengo, son 4 hectáreas, o sea, es chiquito, pero le arriendo a él esas hectáreas, 3 y pico, y pero se las arriendo en especies. Él me paga con huevos, con quesos, no hacemos una cuenta siquiera. ¿Ah? Pero yo voy todos los meses y él me da algún queso, me da algún pollo, me da algunas verduras y algunos huevos, y así vamos, y no sacamos una cuenta. Nunca digo, bueno, esto vale tanto. No. Lo manejamos así. Eso es trueque. Y el Eso creo que trueque no queda totalmente. registrado. El trueque no queda registrado. Eh, Claro. eh, Como decimos acá, puede que yo esté hoy avivando giles, pero bueno, pero en realidad lo que estoy tratando de hacer es que la gente vea que es posible hacer este tipo de cosas, Eso es. y que es posible evadir el sistema. Y eso es lo que no quieren. No quieren que se evada el sistema. Por eso te persiguen hasta las 4 gallinas. Claro, Es Y, así. y además, no solo no quieren que te salgas de la urbe o de donde ellos al final, mayor concentración de gente en un menor espacio, mayor control, ¿no? Mayor posibilidad de control, ¿no? Para el de arriba. Yo ya no solo pienso eso, sino que saben que volviendo a lo rural, volviendo al contacto con la naturaleza, también nos vuelve lo que llevamos dentro del ser humano, ¿no? Que al final Exactamente. el ser humano debe estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Exactamente. Hoy en día hay niños con 12, 13 años que no han visto un pez, Sí, que sí, no han sí, visto sí. un pez nunca aquí en ciudades, ¿eh? Y que los ven y que ven las langostas, ¿no? En la marisquería y le dicen a su padre, papá, ¿y eso qué es? No saben ni lo que es una langosta, ¿no? Porque Sí, sí, sí. no han visto un río, no han convivido con zorros, con gallinas, con lobos, con lo que sea, ¿no? Yo creo que también está ese miedo, ¿no? Ya, aparte de que te salgas, digamos, de la administración, ¿no? También es eso, no quiere, yo creo que hay una parte que no quieren que volvamos a encontrarnos con lo que hemos sido siempre. Es que es lo más probable, porque realmente el contacto con la naturaleza, ¿qué es lo que genera el contacto con la naturaleza? Genera un retorno al realismo. Uh -huh. Y es el realismo lo que se ha perdido. Y es el realismo lo que hay que recuperar para recuperar la cultura. Yo hablo con mucha gente, y perdona El que te interrumpa, realismo simplemente, en lo natural, sí. perdón, es que creo que hay un poco de... Yo simplemente a la gente de aquí en la ciudad, bueno, yo vivo en un barrio, digamos, en la periferia, es un poco más pueblo, pero sigo estando dentro de la ciudad. Simplemente el hecho de mirar hacia arriba y por la contaminación lumínica no poder ver ni las estrellas, ahí ya te dice dónde estás. Tú te alejas un poco 2 kilómetros hacia la zona de campo, mi madre vive en la zona de campo, ¿no? Y bueno, y no te hace falta ni una linterna para alumbrarte. Exacto. Sí, sí, sí. Perdón, Mira, yo justo perdón. te voy a mandar después, un enlace de un trabajo que hice que se publicó en la revista de la Facultad de Teología de acá de Uruguay, que se llama Mirar hacia arriba, justamente. Anda, fíjate. Y es en varios sentidos, pero bueno, pero uno de los sentidos es ese. Es Mm, el regreso al realismo, es fundamental. Y el regreso al realismo se logra sobre todo en contacto con la naturaleza. Se logra también, por totalmente. supuesto, leyendo los clásicos, como te decía, porque hablan de la naturaleza humana. Pero Total, total. si vos querés ir a lo que es la naturaleza material del hombre, tenés que encontrarte con la naturaleza. Y si querés volver, que es fundamental también,
al contacto con la dimensión sobrenatural del hombre, tenés que ir al culto, tenés que ir a la liturgia, tenés que ir a la celebración de la Santa Misa, que es el culto verdadero, auténtico, real, que es el culto de ese Dios, ese Jesucristo, que se entrega por el hombre para que el hombre también pueda entregarse a los demás hombres. Y Así para es. que pueda salvarse y para que pueda ir al cielo y estar con Dios durante toda la eternidad. Ese sacrificio es el que el soberbio es incapaz de hacer. Ese sacrificio que hizo Dios, que hizo Jesucristo, Hijo de Dios, para salvarnos a los hombres, es el que los hombres nos negamos a hacer cuando somos soberbios. Por eso está todo relacionado, ¿no? La soberbia con la necesidad de recuperar el culto, de recuperar la naturaleza, el contacto con la naturaleza material, de recuperar la noción de naturaleza humana, de verdad, y de que la libertad solo se funda en la verdad, si no, no es libertad. Y además cuando vuelve a los entornos rurales también vuelve la comunidad vecinal, ¿no? El conocer al vecino, el reunirte en la plaza. Yo lo recuerdo porque cuando era pequeño, bueno, yo vivo en el sur de España y aquí sí que se nota, se ha notado mucho la diferencia. Mi niñez fue en los años 90 y sí que se notaba mucho la diferencia, por ejemplo, con alguien que vivía en Madrid, ¿no? Había un atraso, ¿no? En cuanto, bueno, que para mí realmente no es atraso, ¿eh? Pero bueno, entre comillas, una manera de entendernos, ¿no? Y yo sí que he vivido a lo mejor lo que han vivido los abuelos de los que tienen la misma edad que yo, pero que son de Madrid, ¿no? Porque vamos con 20, 30 años. Y yo sí recuerdo, pues, lo típico, ¿no? Todos nuestros vecinos, de hecho, ya son muy mayores, ¿no? Pero del traerte la comida a casa, el conocernos, siempre ayudarnos. Y eso sí que creo que está todavía en los entornos rurales. Es otra cosa que se ha desaparecido de nuestra naturaleza humana. Exactamente. Y si no hay comunidad, entonces ya sí que no podemos luchar contra nada, ¿no? Es que es el hombre solo no puede hacer nada, el hombre individual, por eso se ha sembrado el individualismo, el hombre individual sin comunidad, sin estar en contacto con los demás. Y la iglesia formaba parte de esa comunidad. Por supuesto, por supuesto. Porque Y muchas veces era el origen de esa comunidad. Yo recuerdo de pequeño, mi madre sí que es católica, practicante y bueno, de siempre. Y yo recuerdo de acompañarla a ella a la iglesia y bueno, después hablar con las vecinas, ¿no? De los problemas que tenían, ¿no? O incluso con el cura, ¿no? Sí. Y eso sí que se ha perdido, macho. A mí me da muchísima pena. Sí, 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 sí. Acá más o menos se sigue manteniendo. No es algo. Aquí la iglesia está vacía. Sí, bueno, a ver, yo te estoy hablando desde el país más laicista de toda América, ¿no? Sí, sí, claro, cierto, Donde cierto. hay, yo creo que hoy más o menos por algunos números anteriores, de los años anteriores, yo creo que hoy católicos, que es gente que se dice católica en Uruguay, debe ser alrededor de un 35%, más o menos. Y que va a misa debe ser un 5%, un 8% de ese 35%. Entonces, pero donde hay misa, sobre todo en algunos barrios más periféricos, más que en los centrales, pero igual se da en prácticamente todos los barrios que hay unas comunidades que están en torno a la iglesia. Hay alguna comunidad en torno a la iglesia. Claro. La gente, quizá en algún barrio más periférico, la gente se saluda o se para más o gasta o invierte más tiempo a la salida de misa conversando con los vecinos, conversando con el sacerdote, eso quizás se da más en algún barrio quizá un poco más periférico porque los otros barrios, quizá los más céntricos o esto, la gente anda siempre un poco más apurada y es más gente, entonces se dificulta a veces el encuentro ese con el vecino porque de repente, yo que sé, hay mucha gente en alguna iglesia grande, digamos, y de algún barrio muy poblado, y bueno, y entonces es más difícil que se conozcan los vecinos, ¿no? Pero algunas comunidades sí sigue habiendo y sigue habiendo ese contacto, aunque las iglesias también están bastante vacías. Una
nos estamos yendo ya, bueno, pero como esto es más una charla, me estoy yendo, porque claro, conforme va hablando me surgen nuevas reflexiones. Hay una cosa que me he dado cuenta, y es cuando yo a veces cojo mi micro, mi cámara y me voy al centro de la ciudad a grabar entrevistas hacia la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente de las ciudades ha perdido la capacidad de observación y la capacidad de estar alerta, porque todo el mundo va escuchando música o va con el teléfono, van andando muy rápido y es esa pausa. O sea, de hecho, creo que para tener capacidad de observación hay que tener una vida más pausada, más tranquila. Hay que andar más despacio. Si tú vas andando despacio mirando hacia el frente, observas más. Exacto. Tú vas andando rápido y mirando hacia abajo, no sabes lo que sucede a tu alrededor. Y eso también te lo da la naturaleza y el vivir en el campo. Porque tienes que ver la hierba y ver a la planta crecer. Entonces te hace tener la paciencia necesaria para poder tener la observación. Eso me he dado cuenta porque paraba a la gente. O sea, por ejemplo, se ponía el cámara que iba conmigo enfrente mía y había un espacio de 2 metros, ¿no? El 80% de la gente no se daba cuenta de que había una cámara y 2 personas grabando y pasaban por el medio. Pero incluso gente que no llevaba ningún aparato tecnológico, ¿eh? La gente no mira hacia adelante. Y parece una tontería, pero se me quedó grabado y dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que no te estés dando cuenta de lo que está pasando enfrente tuya? Pero te digo más. Sí, 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 sí. Te digo más, en una ciudad como Madrid, o como puede ser, bueno, estos días estuve en Buenos Aires, en Argentina, el fin de semana pasado, mirar hacia arriba, incluso dentro de las ciudades, sin llegar a ir al campo, con los edificios bellísimos que hay, es una maravilla, porque Una maravilla. se disfruta enormemente mirar hacia arriba y ver la belleza de los edificios. Si mirás hacia abajo, ¿qué ves? Puros escaparates, puras tiendas, puras vidrieras, pero es siempre lo mismo. Puede cambiar el producto, pero es siempre lo mismo, muy aburrido. Mirás hacia arriba y es otra cosa. Es otra cosa, porque ves la belleza de edificios que fueron hechos en otra época y que se fijaban en el detalle de esa curvita de la reja y son una belleza realmente. Entonces, también no hay que perderse de eso, de esa belleza que a veces la tenemos al alcance de la mano Claro, por dentro de supuesto. la propia ciudad. Y Claro. por supuesto que si uno va al campo, siempre la belleza y la armonía, quizá creada por la mano de Dios, es infinitamente superior a la armonía creada por la mano del hombre, que también es armonía y el hombre es capaz Claro de que sí. hacer cosas bellísimas. Pero, pero, pero es muy importante lo que tú decís porque la observación se ha perdido. Estoy totalmente de acuerdo. La gente no observa ni siquiera lo más Sí, mínimo. ¿cuál es tu método de aprendizaje cuando tu observación está, está limitada? Exactamente. Es que es prácticamente imposible. Yo no aprendo nada sin observar. Es que además la observación creo que también tiene una influencia importante en la imaginación. Totalmente. La imaginación también es algo que es necesario recuperar. La buena imaginación. ¿Cómo se recupera esa buena imaginación? Bueno, el otro día, mirá, estaba viendo. Yo tengo una respuesta para eso, ¿eh? Bien, bien, bien. Déjame darte Sí, sí, sí. comentarte un detalle y vamos a tu respuesta. Sí. Pero el otro día estaba viendo justamente con unos chicos que se dedican a pintar iconos, unos iconos de una belleza incomparable, pero realmente impresionantes, y requieren mucha observación, y son iconos que con toda la simbología que tienen, te invitan a madurar y a entrenar la imaginación, porque están llenos de una tremenda simbología. Y esa simbología es la que ejercita, ayuda a ejercitar la imaginación, por decirlo de algún modo. Interesante también, sí. Vamos a tu respuesta para el tema. Bueno, mi opinión, más que una. Sí, bueno, mi respuesta, ¿no? Yo creo que hay que volver a que los niños se aburran. Sí, 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 sí. El aburrimiento es
el mayor método y el mayor aliciente a la imaginación que existe. Totalmente de acuerdo. Hoy en día, pero no solo los niños, los adultos también, ¿eh? ¿Quién se Sí, sí, aburre hoy en día cuando tenemos esto? O cuando exactamente. tiene en televisión 15.000 series, Es 15.000 que el películas. problema, es que el problema del aburrimiento, ahí yo te recomiendo, quizás ya la conozcas, porque es muy famosa esta señora, pero yo la recomiendo mucho, pero ahí en España tú tenés a una señora de origen canadiense que se llama Catherine Lecuyer, que ha escrito un libro que se llama Educar en el asombro y otro libro que se llama Educar en la realidad, y que precisamente explican muy bien cuál es el problema de las pantallas. Yo no soy experto en el tema, leí los libros, pero lo que te puedo decir es que, así en términos muy groseros, es que los niños chiquitos, al estar mirando pantallas todo el tiempo, se les genera una concentración de dopamina que los acelera. Entonces, cuando uno le saca las pantallas, se aburren horriblemente 10.000 veces más que un niño que nunca vio una pantalla. Claro, ¿Tá? claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Crea adicción. Crea adicción y de alguna manera, cuando son niños chiquitos, los que están viendo esas pantallas les va destrozando el cerebro. Es espantoso, es Es terrible, tremendo. es terrible. Por algo, y esto está en estos libros, en uno de ellos, no me acuerdo exactamente en cuál, pero son los dos muy buenos, eh, por algo los altos directivos de las grandes empresas informáticas de Silicon Valley no mandan, no No, le no, dan no, a sus y hijos escriben a estos. papel, ¿eh? A papel y lápiz. Exactamente, ellos los mandan a colegios donde se enseña lo básico en Además, métodos colegios en entornos rurales. Sí, 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 sí. Y sí, sí, ellos no educan con estas pantallas, porque además hay un tema. A ver, el tema de las pantallas es sobre todo, ante todo, aparentemente, un tema de edad. Cuanto más chicos son, es más dañino Ujú, y empiezan a ser menos dañinas cuando los chicos van creciendo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que educa a sus hijos sin pantallas, pero que al que tiene ya 10 años, de vez en cuando le muestra algún partido de tenis o algunas jugadas de tenis, porque el chico juega al tenis, ujú. y entonces, bueno, pero ¿qué pasa? El partido de tenis también, a ver, esto es un razonamiento mío, ¿no? Pero el partido de tenis es algo que si bien tú lo estás viendo por una pantalla, pero es real. Y si bien pueden haber cámaras distintas enfocando de distintos lados, pero no tiene tanta velocidad el cambio de imágenes permanentes que hay en otros videos es lo que daña el cerebro porque activa esa dopamina y después cuando el chico no la tiene se aburre, ¿no? Lo que Ujú, dice esta señora, en la conclusión de ella, básicamente es, hay que educar, lo mejor es educar offline, ¿no? Fuera de línea, fuera de las pantallas, con los ujú. métodos corrientes de siempre, para una vida online. Porque evidentemente van a tener una vida online estos chicos porque es lo que hay hoy y Totalmente. no podemos escaparnos mucho de Ujú, eso. ujú, No digo totalmente, pero no podemos escaparnos mucho. ujú. Pero es la mejor educación, es una educación fuera de línea para después poder vivir una vida que, bueno, que uno va a estar rodeado de esto, pero como todo es muy, además, no es necesario una capacitación desde niños para poder manejar una computadora, es todo muy intuitivo, es muy fácil aprender. Uno aprende ya Total. de grande y listo, Ujú. no hay mayor problema. Pero, porque no es desarrollar una virtud como tocar el violín, o digo una virtud, sí, bueno, de alguna Sí, manera es una virtud, pues una el técnica, hábito de ¿no? tocar el violín, pero, pero no es una cosa que se tenga que aprender desde niño, porque si no, uno después no sabe manejar una computadora, no, una computadora la maneja cualquiera, está hecha Ujú, para estúpidos, o sea, totalmente.
Bueno, Este, Álvaro, no hemos pasado ya una hora, llevamos una hora y cuarto. Me he dejado dos artículos que quería comentar, pero bueno, sí, cuando quiera lo comentamos. la siguiente ocasión, pero no puedo irme sin preguntarte por Pepe Mujica, que como sabemos, bueno, falleció hace un mes, ¿puede ser? O Sí, un sí, poco por ahí, menos. más o menos, sí, sí, sí. Hacerte la última pregunta sobre él, ya que tengo la oportunidad de tener a un uruguayo aquí también. Sí. Un poco sobre si puedes analizar un poco su recorrido, ¿no? O lo que ha supuesto para Uruguay, o brevemente, si quieres. Bueno, mira, a ver, Mujica fue un terrorista eh, que hizo daño en su momento como terrorista, después como legislador, que lo fue, como ministro de Ganadería, como presidente, siguió haciendo daño, en parte porque fue, digamos, encarnó una cultura, una forma de ver el mundo que yo creo que, como decía hoy, es contraria a la naturaleza humana. Uh -huh. Él era partidario, por ejemplo, por poner un caso, tenía una teoría sobre el uso del tiempo y sobre el trabajo Uh -huh. que, que tiene una parte de verdad, pero que tiene una parte de falsedad. La parte de verdad es que, bueno, él decía, bueno, uno es dueño de su tiempo, uno Uh tiene -huh. que poder hacer con su tiempo lo que quiera. Sí, lo de, cambiar, lo de que cuando trabajas cambias tiempo de vida, ¿no? Por dinero. Exactamente. Y que uno trabaja, bueno, porque tiene necesidad de ganar dinero y que eso te esclaviza, y que vos tenés que ser, tenés que usar tu tiempo como vos quieras. Uh -huh. Bueno, eso eh, que está dicho por una persona presuntamente socialista o marxista o de ideas, digamos, progresistas, Uh -huh. es de un individualismo feroz. Totalmente. Es del peor liberalismo, porque no está pensando de ninguna manera En la comunidad. en la comunidad, en que Totalmente. el hombre es un ser social y en que el hombre Totalmente. trabaja para los demás y trabaja para el bien de los demás. En parte trabaja para sí, pero en parte trabaja para la comunidad, trabaja para su familia, trabaja para sus hijos. Que además el trabajo también, y esto lo digo yo que mi padre se levantaba a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar, eh, también forma a los hijos el ver cómo trabajan sus padres. Uh -huh. El Los hijos ejemplo. se forman viendo a sus padres y si tienen un padre trabajador no se forman de la misma manera que si tienen un padre vago. Uh -huh. Es totalmente distinta la formación que pueden llegar a tener, Totalmente. porque se forman viendo un hombre que, o una mujer, en el caso de la madre, que vive determinadas virtudes. Yo aprendí a ser puntual gracias a mi madre era puntualísima. Uh Mi -huh. madre decía, prefiero estar media hora antes que 5 minutos después. ¿Por qué? Por respeto al otro. Qué bien. Entonces, lo de Mujica, esa especie bueno, no, que cada uno haga lo que quiera con su tiempo, es de un individualismo y de un liberalismo, en todo caso, feroz. Uh Es -huh. feroz. Y Fíjate, después, perdón, perdón. no, no, decime, pregúntame nomás. Fíjate, aquí en España, después de su muerte, consiguió tanto a la supuesta izquierda y la supuesta derecha ponerse de acuerdo, ¿no? En que era un gran político, en que era una Dalí de la libertad y de los derechos humanos, ¿no? Como siempre dicen ellos, ¿no? Aquí fíjate que su mensaje sí que ha tenido mucha aceptación por ambas partes, que ahí es cuando uno ya piensa, dice bueno. Bueno, derechos humanos, respetuoso de los derechos humanos, en una visión hemipléjica, ¿no? Sí, sí, Porque, bueno, porque los él y su derechos mujer humanos, eso mataron es otro gente. tema, otro tema. Él y su mujer mataron gente. Entonces, derechos humanos de uno, porque Claro, de los claro. militares y de los policías y de los enemigos que tenía en su tiempo cuando él era terrorista y estaba atentando contra las instituciones, esos no tenían derechos humanos. O a él no le importaba que tuvieran derechos humanos. Entonces, quizá es una defensa de los izquierdos humanos que hizo, pero bueno, pero no es una defensa de un, digamos, inequívoca y de los derechos humanos de todos. No, él defendió los derechos humanos de algunos. Uh -huh. Y después hay un mito
de que Mujica, quiero aprovechar para decirlo porque me parece que es importante que se sepa. Hay un mito de que Mujica era el presidente más pobre del mundo, o algo por el estilo. Se Sí, decían por esas aquello que cosas. mostraba de que Mujica el vivía con presidente su más coche pobre. antiguo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a ver, eso es cierto. Ahora, para mí, el pobre es el que no tiene ingreso, o el que tiene un ingreso muy mínimo, muy menguado, con el cual tiene que luchar para llegar a fin de mes. Ujú. No era el caso de Mujica. Mujica, creo que ya en 1995, si no recuerdo mal, fue la primera vez que entró como diputado. ¿Tá? En algunas legislaturas, en alguna de la primera creo que estuvo él solo, pero a partir de su segunda legislatura, que estuvo como diputado, como senador, no recuerdo porque estuvo muchos años seguidos, pero a partir de la segunda legislatura estaban ya él y su mujer. No me acuerdo si los dos como diputados, uno como senador, Ujú. otro como diputado. Después él fue ministro, su mujer senadora. Después él fue presidente, su mujer senadora. Después fueron los dos senadores. Entonces, en el núcleo familiar de Mujica entró durante muchos años una suma que iba más o menos, quizá hablando en términos nominales, pero una suma que iría entre los 10 y los 20.000 dólares Mensuales. mensuales, más o menos. Ujú. Ponele, vamos a sacarle un poco, ponele entre Ponle 5 y 10. 15. Ponele entre 5 y 15. Sí, Ponele sí, en sí. promedio de 10. Sí, sí, no Fenómeno. importa. Eso no es pobre. ¿Tá? Después que él me diga, bueno, no, es que, pero yo, como podía vivir con el 10% de mis ingresos, le donaba el resto a los que no necesitaban. Fenómeno, me parece buenísimo. Está fenómeno ser austero y vivir con poco. Me parece bien. Ahora, si tenía alguna necesidad, podía recortar perfectamente alguna donación y cubrir su necesidad. Ujú. ¿Por qué? Porque era plata de él y hacía con ella lo Claro, que claro. quería. Pero no es el mismo caso del que gana, no sé, 200, 300, 500 dólares por mes y tiene que pelear con eso hasta fin de mes. No tiene más Ujú. de dónde sacar. O sea, no Totalmente. era pobre. Podía ser austero, que no me parece mal. Que ojalá quizá otros presidentes fueran austeros. Pero tenía un ingreso muy bueno, excelente para dos personas, ¿tá? Que viven austeramente. Y después, bueno, está el otro tema, ¿no? ¿Lo daba por darlo sin que se supiera que era él que lo daba o lo daba para conseguir votos? Bueno, no lo Ujú. sé, no lo sé. Y políticamente, Supongamos que lo daba porque sí. políticamente, el Supongamos, tiempo en el que fue presidente, ¿hubo algún cambio real para la gente, digamos, más necesitada o la clase trabajadora? no, a ver, Mujica lo que hizo fue, Mujica era un tipo, en ese sentido, creo que era un gran voluntarista, Ujú. pero con los pies en el aire. O sea, Ujú. tenía mucha voluntad de repente de sí, podía llegar a tener mucha voluntad de hacer cosas, pero realmente, ¿qué pasa? ¿Cuál fue la salvación, entre comillas, del Uruguay de que terminara todo en un caos espantoso tipo Venezuela? Creo yo que fue que cuando Mujica agarró el gobierno, todavía había una institucionalidad muy fuerte que le puso un montón de límites. Porque si no hubiera tenido los límites institucionales que le impuso el sistema, hubiera hecho cualquier disparate. Porque la Ujú. intención era hacerlo. No, no es que fuera la intención hacer cualquier disparate. La intención era de repente repartir un montón de cosas, pero fuera de la realidad. Ujú. Lo que sí tuvimos durante su gobierno fue una ley de aborto aprobada. Lo que sí tuvimos durante su gobierno fue una ley de marihuana libre aprobada. Ujú. Lo que sí tuvimos A día durante de su hoy lo de gobierno lo de la marihuana sigue vigente. sigue vigente. Ujú. Lo que sí tuvimos durante su gobierno fue una ley de, entre comillas, matrimonio igualitario aprobada. Ujú. Esas cosas las tuvimos durante su gobierno. Claro, por supuesto, después el gobierno que vino, el gobierno pasado que tuvimos, que fue, digamos, por decirlo así,
de alguna manera de signo contrario, no volteó ninguna de esas leyes. Por lo que te decía al principio, son todos Sí, sí. globalistas. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? En el gobierno de Mujica fue donde se concretaron esas cosas. Ujú. Y después también hubo algún escándalo económico y algunas cuestiones, digamos, de cosas que no corresponden a un gobierno, pero no hubo mejora ninguna. Y si alguna cosa hubo que no salió tan mal o que fue mejor de lo que uno podría haber esperado, en general se debió a la coyuntura internacional, ¿no? Ujú. Uruguay desde el 2005 hasta el 2015, bajando en el último quinquenio, mencionado, pero Uruguay tuvo una especie de crecimiento que vino sobre todo impulsado desde afuera. Vino con viento de cola la economía general y bueno, y ahí Uruguay levantó un poco, pero no debido al gobierno de Mujica. Probablemente si hubiéramos tenido algún otro gobierno un poco más sensato, podríamos haber avanzado más y mejor, pero sobre todo lo que creo que le podemos, entre comillas, agradecer a Mujica es que nos dejó el aborto instalado, nos dejó el matrimonio igualitario instalado, nos dejó la ley de marihuana instalado y nos dejó una cultura del pobrismo, de que el pobre o de que todo lo pobre es bueno porque es pobre, que es totalmente errónea. Ujú. El pobre es bueno si es bueno, y el rico es bueno si es bueno, pero no es rico no es bueno el rico porque es rico, ni es bueno el pobre porque es pobre. Es bueno porque es bueno, o es malo porque es malo. Totalmente, en eso estoy de Pero, acuerdo. y además una cultura también de que, bueno, de que en realidad, porque tenía algunos dichos también, ¿no? Como te digo una cosa, te digo la otra, decía él. Bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Eh, no, el fin justifica los medios. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. Para ellos es así. Totalmente. Después, yo que se decía que la Constitución es un librito, como diciendo, bueno, es como, es para tenerlo ahí, pero no es para estarlo, no es algo, ¿no? Marcado en tablas de piedra que tenga que obedecer. Y bueno, y en base a ese tipo, por ejemplo, otra de sus frases famosas, lo político está por encima de lo jurídico, ¿no? Entonces, claro, todo valía para saltarse alguna ley o para. Ujú. Y entonces, Totalmente. bueno, es una especie de un gobierno poco serio, ¿no? Muy ordinario, muy berreta. No sé, por lo menos es eso. Es algo chabacano, algo que no tiene un sustento serio, no tiene un estudio serio, no tiene. Eran intenciones bueno, de vamos a ayudar a este, y Ujú. vamos a ayudar a los otros, y no sé qué, Sí, pero. esa es la sensación que tenía yo un poco. Sí, sí. Bueno, don Álvaro, tengo que dejarle que voy a hacer otra grabación. Al final Sí. no hemos pasado media hora, pero yo, bueno, creo que ha merecido la pena. Cuando Ha quieras merecido la hacemos pena otra. un gusto charlar con usted, como siempre. Bueno, Y recordarle a la gente de nuevo que en la descripción dejaré los enlaces de su artículo y, y demás. Así que perfecto. nada, muchas gracias, Álvaro. Por favor, a ti, Y, Moisés. y estamos en contacto. Lo que necesite, ya sabe que tiene usted su canal Perfecto. para Bueno, cuando cuando quiera. quieras hacer una entrevista sobre los otros dos temas que faltaron, la hacemos Vámonos. con mucho gusto. ¿Está? Bueno, Perfecto, perfecto. abrazo Un abrazo, grande. Álvaro. Chao, que pases bien.